Bueno, lo seguimos de verdad, lo seguimos en cada uno de sus apuntes y nos ha parecido de verdad que teníamos muchas ganas desde hace varios días de hablar con él por varios de los apuntes, varios de los señalamientos que nos parecen de verdad muy certeros y creo que hace falta eso, después de tanta coyuntura, después de tantas noticias que a veces nos arrastran y que ni siquiera las podemos digerir. Y le agradezco que esta noche me acompañe justamente el escritor Antonio Ortuño. Antonio, gracias por acompañarnos, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches también al auditorio. Gracias, gracias por acompañarnos, de verdad, Antonio. Leímos con muchísimo interés, te leemos con muchísimo interés todas las semanas y esta vez publicaste una columna que se llamaba Boleto al Desastre. Y le dije directamente a mi equipo, le dije, es que tenemos que hablar con Antonio, porque hace un par de días tuvimos la oportunidad de hablar con Jesús Silva Herzog, con María Amparo Casar, haciendo un análisis de lo que ocurrió en el segundo informe. Y llegaban a la conclusión de que por lo menos ellos no veían a un presidente que tuviera la panorámica completa de lo que pasa enfrente de él y de lo que puede llegar a pasar. Hablamos, por supuesto, de la crisis sanitaria de COVID-19 y los arrastres políticos, económicos, sociales, de salud que tendrá. Y en este texto que se llama Boleto al Desastre, creo que lo pones de manera muy clara, Antonio, que urge una visión tal vez mucho más periférica, dar un par de pasos atrás y ver dónde estamos parados y hacia dónde vamos, Antonio. Sí, estoy de acuerdo con lo que dices, Javier. Uno de los problemas que tiene uno como analista del presidente y del gobierno es que la presidencia del gobierno parecen estar centrados solamente en un puñadito de temas, en los megaproyectos y en la crítica a los detractores de sus políticas. Y asuntos como el COVID parecen haber escapado casi completamente de su esfera, ¿no? La maraña de contradicciones en las que ha caído el mensaje oficial a lo largo de las semanas, la evidencia, se hablaba hace un momento sobre estas estadísticas escalofriantes de las muertes excesivas con respecto al año o los años pasados, nos demuestra que no había una preparación ni ha habido una capacidad de reacción al respecto de algo tan enorme como el COVID, ¿no? Que además de haber causado una crisis de salud, ya provocó también una crisis económica palpable. Basta salir a las calles por las que uno transita y ver la cantidad de negocios que están cerrados o en liquidación a consecuencias de sencillamente que la actividad comercial se detuvo de golpe y porrazo durante mucho tiempo y no se ha reanudado completamente, ¿no? Y mientras eso ocurre y mientras un montón de personas pierden dinero, empleo y ven comprometido su futuro, pues las políticas oficiales siguen obcecadamente en los mismos temas del principio, ¿no? Como si la realidad no existiera. Sí, y a ver, Antonio, creo que si hablar del México que existe hoy, del México, a ver, por supuesto, es parte de una ola que por lo menos nadie vio, nadie tenía en este horizonte los alcances de lo que pudo haber pasado en este 2020. Pero es también una reflexión y una dura también, porque debe ser muy duro poner los pies en la tierra y decir, híjole, las estimaciones son de caer entre 10 y 14% este año. El siguiente, si hacemos muy bien las cosas, caeremos entre 5 y 6. Y dentro de 2 años, si hacemos muy bien las cosas, caeremos entre 2 y 3. Y es un tema de decir, este gobierno tenía tan clara, por ejemplo, el objetivo de reducir esta brecha entre ricos y pobres, de directamente ir contra el desempleo, y de pronto llega una ola y se lleva todo. Y es por lo menos el tratar de ver, bueno, cuál es la llave de esto, o hacia dónde nos movemos, o hacia qué ruta va a ser. Es momento de cambiar justamente la agenda nacional hacia allá, hacia esos temas. Sí, estoy seguro de que lo que dices es verdad. En términos directamente económicos, pues el sexenio se puede dar casi por perdido para la economía mexicana. Es muy difícil construir cualquier cosa con unas caídas del PIB de ese tamaño, porque deja de haber inversión, porque la recaudación se reduce, porque el gobierno tiene menos dinero y es mucho más difícil que lo gaste porque comienzan los recortes, etcétera.
yo tengo la impresión de que el presidente y el gobierno deberían dar 2 o 3 pasos al frente y de verdad encabezar una estrategia nacional de reconstrucción. Es una oportunidad política que se le abre y que obcecadamente, y repito la palabra, no toma, ¿no? Se necesita un trabajo de fondo, no unos cuantos apoyos después del rotundo fracaso de esos microapoyos que se ofrecieron como préstamos a pequeñas empresas durante la primera etapa de la pandemia. En otros países en los que se ha podido enfrentar un poco mejor esta circunstancia extraordinaria, que como bien dices, nadie estaba preparado, no podía estar en las cuentas de nadie, nadie puede planear pensando en que una pandemia planetaria se lleve por delante su programa de gobierno, pero hay que saber reaccionar, ¿no? Es normal quedar un tanto congelado cuando algo sucede, pero no es normal que sigan pasando las semanas y los meses y no haya una reacción, una estrategia unificada y la necesidad y la evidencia de que la polarización política sigue creciendo y lo menos que necesita el país es más polarización política, ¿no? Es decir, en cualquier sociedad en condiciones críticas se requieren los consensos y se requiere una cierta unidad política para poder llevar a cabo programas que ayudan a las reconstrucciones. Si esto no ocurre, me parece que lo único que va a suceder es que se va a reconocer el panorama de una manera espantosa, ¿no? Porque sumamos a la crisis de salud la crisis económica y una crisis política que ya empieza a asomar las orejas, ¿no? Es decir, renuncias en el gabinete, desacuerdos dentro del movimiento gobernante que llevan a esta cosa tan exótica de que el PRI haya ganado la votación para la presidencia de la Sí. Cámara, en fin, todas estas señales de descomposición que parecen indicar que el gobierno, el poder institucional, pareciera estar mucho más interesado en lo que suceda consigo mismo, en conservar las mayorías en 2021, que realmente en la situación del país, que informes o no informes, el hecho es que sigue empeorando y ya lo alertó el propio secretario de Hacienda, ¿no? Sobre la catástrofe que se nos viene. Se dice fácil, pero afirmar desde la Secretaría de Hacienda que viene el peor año para el país desde 1932 no es poca cosa, ¿no? Híjole, no, es que, a ver, y por supuesto le agregamos un tema en el cual has escrito ya muchísimas veces, que es la crisis de seguridad, el tema de los desaparecidos, los homicidios dolosos, la violencia que no conoció cambio de sexenio, que fue al alza, que fue y se comportó como había sucedido en los últimos años y también es otro de las, ese era el reto. El reto hace un año seguramente, Antonio, y bueno, revisando por supuesto tus textos, pues vaya, nos centramos en el reto de la falta de una estrategia de seguridad, no nos convencía y tampoco ha convencido a académicos y especialistas el tema de la Guardia Nacional, la militarización del país, tal. Y mientras todo esto sucedía, viene esta crisis sanitaria. Y mientras todo esto sucedía, tenemos a estudiantes que también están en casa de manera remota y no sabemos cuándo se va a estabilizar justamente el equilibrio social de otra vez cierta normalidad. Antonio, y apostando un poco, sé que no traes el turbante, pero ¿hacia dónde entonces? Muchos han dicho que uno de los rasgos palpables de salir de esta crisis es que el próximo año veamos en el presupuesto, por ejemplo, un apoyo a la ciencia real, de decir, si en algo no podemos escatimar en este país es en ciencia, si en algo no tendríamos que escatimar es en cultura, algo tangible que tendríamos que voltear a ver para el próximo año, Antonio. Es muy complicado decirlo porque, tal como establecías, Javier, hacia donde uno voltea, pues hay nubarrones negros o de plano tormenta. Sencillamente, si volteamos a ver la tragedia que representa para la educación nacional el que los niños tengan que estar metidos en las casas tomando clases, los que lo pueden hacer por internet, o recurriendo a televisiones, o yendo a casas de parientes o amigos con los riesgos sanitarios que eso comporta. Y la posibilidad, desde luego, de que haya un porcentaje no pequeño de niños que definitivamente queden marginados de la educación porque no puedan acceder, o al menos no consistentemente, a esa internet o a esas televisiones. La posibilidad de que un montón de escuelas privadas se vayan a la quiebra o tengan pérdidas sustanciales.
y que eso sobrecargue todavía más el sistema de educación pública con un montón de chamacos que pues van a requerir profesores, que van a requerir materiales, que van a requerir atención, en un sector que de por sí ya venía con un montón de problemas entre el intento de reforma educativa del sexenio pasado que ahora se echó para atrás y los forcejeos entre la Secretaría, entre el sindicato, entre los grupos de presión que no quieren ni en la Secretaría del sindicato, y eso por hablar solamente de la educación, ¿no? Entonces la cantidad de problemas es enorme como para que sigamos discutiendo los cachitos de la rifa del avión o el tren Maya. Eh, no sé si sea el estrés un placer burgués, pero uno se estresa muy fácilmente cuando se pone a pensar en este tipo de temas, ¿no? Claro, uno pensaría que al Sí, revés, sí, sí. que el privilegio de la gente que tiene dinero es el relax, ¿no? Y no el estrés, que mientras menos dinero, pues más tensión, porque uno lo necesita, pero bueno, hay por ahí otras ideas como las del presidente, ¿no? Pero volviendo a lo que preguntas, yo creo que el mejor síntoma que se pudiera dar sería un intento de convocatoria a un gran acuerdo nacional, a un acuerdo económico para reactivar la economía y para ir reorganizando los sectores más golpeados por la pandemia, ¿no? Desde luego, la salud, más allá de Mira, la emergencia lo que ha mira. mostrado son las carencias enormes del sistema, ¿no? Y de ahí la educación, y de ahí la economía, etcétera. Pues sí, híjole Antonio, y de verdad nos vamos con este gran acuerdo nacional, y es algo que de verdad, por lo menos aquí plantearemos con diferentes actores políticos que aparecen en esta pantalla, pero por lo pronto Antonio, pues te leemos, te seguimos, por supuesto, admiramos tu pluma, gracias por acompañarnos esta noche Antonio, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Javier. Buenas noches.